Listo, también saludamos a quienes nos ven en la grabación. Y ahora sí, nuestro primer arquetipo para el día de hoy, el explorador. Este arquetipo, según Carl Jung, representa la necesidad humana de descubrir quién es, encontrar su propio camino y experimentar la vida. Usualmente todos tenemos mucho de este arquetipo. ¿Por qué? Porque este arquetipo se caracteriza por la búsqueda de libertad, autenticidad, nuevas experiencias y una identidad propia. Aquí lo que más mueve a esta personalidad es poderse encontrar. Por eso usualmente lo vamos a ver en personalidades independientes, personas muy curiosas. Usualmente buscan mucho los cambios y suelen rechazar lo establecido. Es quienes a veces categorizamos como la oveja negra, quien va contra el sistema, quien nada contra corriente. Usualmente tiene mucho este perfil porque es lo que busca, no quedarse estático con lo que le dice el sistema, sino poder seguir avanzando. Por eso son personas con altas capacidades en poderse conocer, en poderse adaptar, son personas muy flexibles, en generar cambios constantes, pero sin perder autenticidad. Lo vimos en los otros arquetipos la semana pasada. Se puede prestar a moldarse a cierto sistema para poder encajar, porque también es una necesidad humana. Pero en este caso, la que predomina en esta personalidad es la de no importa quién se le lleve la contra, buscarse a sí mismo. Pero, como en todos los arquetipos hablábamos, existen riesgos. El riesgo de este arquetipo es la inestabilidad. Son personas muy fluctuantes, en su mayoría, también, por eso son tan adaptables. Tienen dificultad para comprometerse, suelen huir constantemente. Curiosamente, aunque no viven en estática, sino en mucho dinamismo, suelen experimentar cierta insatisfacción crónica, como que nunca es suficiente, nada, no es suficiente la experiencia que están viviendo, el lugar en el que están. Y son personas que a toda costa evitan aburrirse. Es lo peor que les puede pesar, el aburrimiento. Dentro de las posibles heridas de este arquetipo está la sensación de no encajar. Por eso es tan fácil llevarle la contra al sistema, porque la gran mayoría no encajó. Haber crecido en hogares restrictivos o con control excesivo, que pasado el tiempo se vuelve casi una libertad excesiva, porque se aprendió, para ser yo, debo irme, debo salir del sistema. En el cerebro de esta persona hay una alta activación del sistema de búsqueda. Busca, busca, está al pendiente de su exterior, viendo las posibilidades. Tiene cierta necesidad de novedad. Les digo, se aburren muy rápido y no les gusta sostener el aburrimiento. Por eso prefieren algo más dinámico que algo por costumbre. Son muy sensibles a la rutina. Usualmente no les gusta la rutina. Porque buscan significado en lo que están haciendo. La prioridad aquí es poder explorar antes que permanecer. Claro, tiene sus connotaciones muy buenas y lo vamos a ver en el personaje bíblico en el que se identifica, que él en su expansión, en su llamado, pues vivió este arquetipo. Sin embargo, si no tenemos conciencia de esto, se puede volcar hacia cierta libertad, cierta llevarla contra el sistema a nivel de no podernos comprometer, a nivel de no poder generar comunidad, a nivel de no poder hacer las paces con lo rutinario. Por eso es importante que prestemos atención. Porque el explorador no integrado, les digo, suele huir. Usualmente son personas que evitan el compromiso. Busca, porque sí son personas que buscan mucho, pero parece ser que no encuentran. O lo que encuentran y parece estable es rechazado. También aquí se pierden opciones. Usualmente el explorador tiende mucho a procrastinar. ¿Por qué? Porque parece ser que tiene muchas opciones, muchas posibilidades, y entre ellas es fácil el procrastinar. Sin embargo, si esto caracteriza nuestra identidad, nuestra personalidad, podemos ver que existe el otro lado, el explorador que es integrado, aquel que elige moverse con dirección, porque puede sostener direcciones. Claro, se va a seguir aburriendo, va a seguir buscando lo novedoso, pero puede integrar la dirección. Puede comprometerse sin perderse, porque esta persona necesita aprender a permanecer, aun cuando las cosas son aburridas. También
puede construir porque algo que necesita integrar es dar continuidad. Porque le gusta mucho vivir por impulso al explorador, por novedad, por adrenalina. Pero el explorador integrado puede vivir en equilibrio entre la libertad y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque aprende a elegir con claridad. Les digo, va a seguir su ímpetu explorador, pero eso no lo va a destruir, ni va a hacer que se pierda. De hecho, por eso el explorador, ahora sí que de acuerdo a los personajes bíblicos que tenemos, es Abraham. Ya lo vimos. Abraham representa este arquetipo del explorador y si lo vemos, pues bueno, respondiendo al llamado del Señor, que él tuviese estas características, pues fue algo muy bueno, muy fructífero, porque pudo salir de lo desconocido, porque pudo ir contra el sistema, a descubrir, a descubrirse, a descubrir el llamado, a no quedarse en lo estático, a dirigirse hacia lo incierto. Y de hecho su vida más es de las personas en la Biblia que tiene un llamado tan directo y que vemos que su vida es tan movida, por así decirlo, que hay mucho movimiento, que no hay estática. En los otros patriarcas vemos que hay más estática, pero en la de Abraham no. En la de Abraham hay mucha movilidad. Se sigue buscando, se sigue construyendo la identidad, se sigue moviendo por su familia. Y es quien tiene como un antes y un después, más claro de los patriarcas o de estos llamados, cuando era parte del sistema y cuando ya no era parte del sistema. Y sin este arquetipo de la personalidad no podríamos hacer eso, porque nos quedaríamos en lo estático aunque nos hiciera daño. Nos quedaríamos en lo que conocemos aunque el Señor nos indicara lo contrario. Les digo, ningún arquetipo es malo, ni ninguno es mejor. Solamente que sí necesitamos estarlo llevando a puerto sano. Porque ahorita vamos a ver en nuestro otro arquetipo un personaje, les digo, aquí traemos personajes variados, algunos que ejemplifican cómo se puede ocupar para funcionalidad y otros tantos que también nos ejemplifican cómo es no haberlo integrado y cómo es vivir en el desconocimiento del propio ser, de cómo somos nosotros mismos y no tener cuidado de eso. Tenemos nuestro otro arquetipo, es el rebelde. El rebelde va a representar la necesidad humana, de hecho se parece mucho al explorador, pero eso es un poquito más diferente. El rebelde encarna esto, romper estructuras, cuestionar lo establecido y generar cambio. Acá nuestro arquetipo pasado busca estarse descubriendo en el proceso, busca avanzar con libertad, con dinamismo, pero acá el rebelde es aquel que se puede quedar en el sistema, pero no le gusta el sistema, pero rompe estructuras, pero rompe reglas. ¿Por qué? Porque de constante busca el cambio. De hecho, usualmente hay una búsqueda de libertad y justicia. Rompe lo que no funciona. ¿Por qué? Porque él no se va. Él se queda para querer transformar la realidad. Usualmente también son personas, y lo vamos a ver cuando exploremos los temperamentos, son personas coléricas, son personas, acá de la palabra, un tanto impulsivas, un tanto intensas. Por lo mismo, porque son personas que defienden la libertad, que defienden la justicia. Dentro de sus ventajas es que son personas que generan cambios, que cuestionan lo que otros aceptan, los que nos muestran la otra cara de la moneda, los que rompen dinámicas dañinas, los que defienden límites, lo cual si lo ponemos así, pues es algo muy bueno. Les digo, este arquetipo de rebelde se caracteriza por este cuestionamiento de normas. Básicamente a ellos no se les quitó el porqué de pequeños y para todo quieren un porqué. Son desafiantes, son personalidades muy desafiantes. No tienden a ser personalidades sumisas, todo lo contrario. Son personas directas, son personas muy intensas, les decía, y también son personas que llegan a tener problemas con la autoridad, los rebeldes. Dentro de sus riesgos, pues está una conducta destructiva. Porque sí, es alguien que va a buscar la libertad, a buscar la justicia, pero al mismo tiempo, si no tiene cuidado de esto, lo puede llevar a destruirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque parece que va contra todo, cuestiona todo. No hay, cuestiona los límites, pero al mismo tiempo vive sin límites, por la propia impulsividad.
A veces puede querer en la rebeldía sin dirección. Claro, ese tipo de perfiles pueden generar grandes cambios. Pueden ver lo que los demás, por así decirlo, no ven, pero al mismo tiempo pueden ser aquellos que confunden cuando se rebeldes y entonces empiezan a vivir sin dirección, empiezan a am, ser confrontativos con todo, aunque carezca de propósito. Por eso se confunde oposición con identidad. Sí son las personas que podrían traer a la mesa las cuestiones que nadie más ve, las cuestiones incómodas que requieren ajustes, pero asimismo pueden ser las personas conflictivas. Como lo que diríamos es que nada le parece, pueden ser los rebeldes. Les digo, pueden ser porque no es una regla, solo que sí son los riesgos. Aquí ya acabo de ver que no le cambié el de posibles heridas, pero de hecho usualmente, digo, este tiene el del anterior, pero dentro de las posibles heridas del rebelde está la injusticia. Usualmente las personas que más pelean por justicia suelen ser las que vivieron injusticia en la infancia. Y como habrán de recordar, cuando hemos visto las heridas de la infancia, esta herida de injusticia se caracteriza por no haber recibido lo que se esperaba. Hablando de necesidades básicas, de un buen trato con los progenitores, usualmente son personas que no la vivieron. Por eso hay también una gran aversión contra la autoridad. Ya lo habíamos platicado, la gran mayoría creció en alguna estructura autoritaria y no con una autoridad. Y aquí sí hay una diferencia importante que trasciende a marcar la identidad y cómo uno se puede desenvolver socialmente. Porque aquel que creció con una persona o personas autoritarias en casa se transforma en el rebelde, en aquel que tiene este problema con que le puedan ordenar algo, en aquel que tiene miedo de confiar, en aquel que no puede ceder. ¿Por qué? Porque creció con una imagen de una persona que era grosera, una persona que no veía por sus necesidades, una persona que era altanera, que, por así decirlo, mandaba, pero no hacía otra cosa, o con personas incongruentes también, que decían algo y terminaban haciendo lo contrario. Entonces, imagínense, se crece con la imagen de la autoridad muy rota, muy, muy rota. Y al relacionarse, se ven esas fricciones, como que con los jefes, em, con las personas que posean cierto nivel de autoridad, quizás por la jerarquía en distintas esferas de nuestra vida. Porque aquellos que crecieron con una figura de autoridad sana, es decir, una figura que los protegía, que los procuraba, que en vez de mandarles, les mostraba amor, que en vez de ordenarles, les formaba, que veían congruencia y que principalmente antes de corrección veían protección. Eso habría de haber sido una figura de autoridad sana, porque si así hubiese sido, no tendríamos estos temas con la autoridad. Digo, para que podamos ver que, como les comentaba, varios de los arquetipos poseen también estas heridas. De acuerdo a la neurociencia, en el perfil de esta persona que es rebelde, se activa el sistema de amenaza, la amígdala. ¿Por qué? Porque parece ser que siempre está viviendo una amenaza. Todos lo quieren amenazar, todos le van a dar la espalda, todos hablan en contra de él, el sistema está en contra de él. Les digo que se parece mucho al explorador, pero el explorador tiene más esta actitud de quiero explorar, quiero poder ser libre, y el rebelde vive en supervivencia contra el sistema, contra la autoridad, porque le podrían hacer daño. Usualmente responden con lucha. Hemos de comprender que el cerebro por sí solo está diseñado para sobrevivir. Y al momento de detectar una amenaza, usualmente el cerebro va por dos vertientes, o huye o lucha. Básicamente es, si yo estoy caminando y un león me persigue, mi cerebro rápido, sin este procesamiento largo, en automático va a decir, lucho o huyo. No le voy a ganar, así que voy a correr.
Así funciona como de automático el cerebro. Pero por eso, cuando no hemos observado también los temas y las heridas que nosotros tenemos en relación a la justicia, a la injusticia, con la autoridad, con la libertad, sin que se nos dio espacio para que pudiéramos, perdón, explorar nuestra libertad con conciencia, entonces en nuestra vida adulta se va a ver así. Vamos a vivir en una gran respuesta de lucha, porque todos me quieren hacer daño, porque todos me van a traicionar y yo debo de huir, yo debo de confrontar. Les digo, son personas que viven con alta intensidad emocional. ¿Por qué? Porque el cerebro prioriza defender y reaccionar. Pero este arquetipo se puede perder en solamente vivir defendiéndose de la vida y no realmente de las cuestiones que son relevantes. El rebelde no integrado reacciona impulsivamente. Muchas veces puede destruir sin dirección. Claro, los rebeldes son aquellos que también pueden, por así decirlo, tirar muros para poder avanzar. Pero el rebelde que no es integrado puede destruir sin propósito, puede dañar sin razón, porque se puede poner por todo. Nada le parece, confundiendo de nuevo rebeldía con identidad. Y estas personas que desde quizás su infancia se les em, adjudicó esto de que la persona es rebelde, pues puede que la persona se sepa así y no sepa otra manera de poderse vincular con el mundo. Les digo, y genera constantemente conflicto, el rebelde. No integrado, porque el rebelde que se ha integrado puede responder con intención. No siempre se va a someter, pero no siempre se va a rebelar. ¿Por qué? Porque esta persona ha aprendido a regular impulsos. Entonces sí, con criterio puede decidir qué necesita ese momento, esa situación. Si rebeldía o en todo caso también sometimiento. Transforma con propósito. Sí, el rebelde genera cambios, pero no desde el enojo, no desde el impulso. Es una persona que se regula. El rebelde va a ocupar su ímpetu para poder transformar con propósito, para poder generar cambios. Y principalmente esos cambios van en la sociedad, porque las cosas que el rebelde percibe como injusticia son sociales en su mayoría. El rebelde, si cuestiona, va a cuestionar con criterio, con razón de ser, y no por mero ego. ¿Por qué? Porque ha alcanzado a desarrollar discernimiento. El rebelde va a actuar desde la convicción. ¿Por qué? Porque ha construido una identidad. Les digo, sí va a generar cambio constante también el rebelde, pero ha elegido sus batallas. No vamos a ver al rebelde batallando por todo. Vamos a ver al rebelde eligiendo por qué sí vale la pena pelear. ¿Qué injusticia vale la pena discutir? ¿Qué cambio requiere la sociedad que sí va a ser importante y fructífero? Porque si no, entonces el rebelde se va a destruir a sí mismo. Y nosotros en relación a estar buscando ser también así, tal cual, un rebelde no integrado no podría tener comunión con el Señor. ¿Por qué así tal cual? Porque un rebelde no integrado no se va a someter. Porque un rebelde integrado no va a permitir autoridad en su vida. Porque un rebelde no integrado no va a estar siendo consciente de cuánto es libertad. ¿Y cuándo? En todo caso, es destrucción. El rebelde no integrado no va a aceptar límites, se va a poner. Entonces, poniéndolo de esta manera, un rebelde no integrado no puede tener comunión con el Señor. Porque imagínense, va a estar reaccionando ante él. Un poco lo que es nuestro personaje. Jonás. Jonás, el rebelde. Si recuerden la historia, y para hacer un breve repaso, Jonás es un profeta de Israel. El Señor le dice, ve y predícale a este pueblo. Jonás dice, no, no me parece. Me parece súper injusto lo que tú estás haciendo. ¿Y qué hace Jonás?
ir en dirección opuesta a donde el Señor le había dicho. Les digo, se oponen. Después de la historia que conocemos, se lo come un gran pez, lo vomita a los 3 días y ya después va y habla con este pueblo, pero enojado. Jonás iba enojado, así de yo no quería venir. Es que no había razón en darles oportunidad al pueblo, porque Jonás encarna este arquetipo de resistirse a la dirección que se le ha dado, de no, 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 no y no. Es injusto, no lo voy a hacer. Aquí sí vemos, él sí huyó, él no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y no solo no lo voy a hacer, sino que voy a hacer lo opuesto a lo que me dijeron, porque refleja su conflicto interno y la oposición a lo que no desea hacer. No lo deseo hacer y no me interesa saber por qué. Dije que no y no. Y a través de su historia podemos ver cómo la rebeldía puede surgir como respuesta a la incomodidad. Porque usualmente vemos al rebelde aguerrido, fuerte, que no le importa nada. Pero usualmente las cosas que perciben como injustas no solo incomodan, sino que también lastiman mucho. Por eso, esta actitud que tienen, y no lo digo para justificarlos, sino más bien para desarmar un poco este arquetipo, que se ve por fuera como rebelde, no le importa nada, pero la gran mayoría de veces no. La gran mayoría de veces es que al rebelde le importa todo y le importa demasiado todo. Ese es el problema. Le importa demasiado todo y por eso se opone a todo y no puede sostener la incomodidad como dato. Si lo ponemos así, pues entonces, en efecto, el rebelde no puede tener comunión con el Señor. Puede conocer de Él, pero no puede tener comunión con Él, porque entonces no va a generar una transformación. Porque no, yo soy así y no me parece y se me hace injusto, entonces no, no y no. Tenemos este arquetipo que llama la atención por cómo es denominado. Este arquetipo es el del amante. Este arquetipo representa la necesidad humana de conectar, sentir, vincularse y experimentar profundidad emocional. De hecho, si se dan cuenta, la mayoría de arquetipos, o bueno, todos los arquetipos existen porque son necesidades. Y ya lo hemos hablado, muchos de nuestros impulsos y nuestros impulsos y conductas disfuncionales provienen de necesidades no satisfechas. Si el rebelde hubiese tenido la autoridad que necesitaba, probablemente no hubiese sido rebelde. Si el amante hubiese vivido la conexión emocional que necesitaba, ahorita lo vamos a ver, posiblemente no sería el amante. Por eso, porque en nuestra infancia las necesidades que no son cubiertas de manera satisfactoria se transforman en conductas de las que no nos damos cuenta en nuestra vida adulta, pero que en realidad no son funcionales. En este caso, el amante habla de esta profundidad emocional que todos los seres humanos necesitamos, porque es una necesidad. Ah, Independientemente de que una persona sea más o menos extrovertida, es una necesidad el poder estar conectados con las demás personas, el poder tener contacto, el poder vincular. ¿Por qué? Porque puede generar vínculos, puede generar pertenencia. A diferencia de los otros arquetipos que buscan conexión, el amante no lo busca como con la sociedad, sino que busca conectar profundamente con las personas. Estar conectado, generar vínculos profundos, poder amar, poder conectar. Usualmente son personas sensibles a las necesidades de los demás y disfrutan mucho de las experiencias interpersonales, tal cual disfrutan mucho estar con gente. Les gusta mucho la gente, porque son emocionalmente muy expresivos. Digo, de ambas maneras, tanto cuando están tristes o enojados como cuando están muy felices. Son sensibles. También es una personalidad muy intensa. Buscan cercanía y valoran la conexión, pero dentro de sus riesgos de no estar atendiendo ante a estas necesidades,
tenemos la dependencia emocional. El amante es muy sencillo que caiga en dependencia emocional. En idealización, porque el amante le ve todo lo bueno a todas las personas, pero las idealiza. Vive con mucho miedo al abandono. Usualmente no es capaz de sostener límites y se fusiona con la otra persona o con las otras personas. Es tan grande la necesidad de vincularse que se pierde a sí mismo. ¿Por qué? Porque muy posiblemente dentro de sus principales heridas esquivo abandono. Y como hemos visto, este abandono surge de parte de los progenitores, cuando no hay esta satisfacción de necesidades, cuando no se generan lazos fuertes, cuando no hay un apego seguro. ¿Por qué? Porque le faltó conexión. Y sí es bien importante la conexión, es lo que permite a los seres humanos vivir. De hecho, me parece que eso ya lo habíamos hablado. Un experimento, claro, muy poco ético, que se hizo donde en un orfanato hicieron dos grupos, un grupo que convivía con las demás personas, donde eran satisfechas todas sus necesidades, pero conviviendo con los demás, en los comedores, en los espacios compartidos. Y hubo otro grupo donde también sus necesidades eran satisfechas, comer, bañarse y demás, pero ellos en espacios solitarios, no veían a nadie. Si no me recuerdo fue durante algunas semanas o meses, y el punto de este experimento fue que murieron estos niños. ¿Por qué? Porque es una necesidad, a pesar de si estar comiendo, si estar tomando agua, murieron. Porque sí es una necesidad de poder estar conectados con otros. Claro, no vamos a poder estar conectados con todos, pero sí necesitamos, así tal cual, necesitamos de gente. ¿Por qué? Porque también si en nuestra infancia no hubo un amor consistente, y a lo contrario, hubo un amor inestable, hubo un amor inconsistente, hubo un amor negligente, entonces se aprende, necesito el otro para sentirme completo, porque yo no puedo, porque a mí me falta estar conectado. Porque imagínense, si con sus principales figuras no estuvo conectado, no vivió en esta satisfacción de sentirse amado, crece con esta carencia, con este hueco. Por eso la persona se transforma en, voy a ser la persona, por así decirlo, como la mejor persona, el mejor amigo, la mejor amiga, el mejor hermano, hermana. Y aunque diríamos, pues está súper bien. Qué bueno que el otro se tome la iniciativa. Realmente a veces esto es desde la obsesión. Voy a ser sensible y voy a generar vínculos, no importa si me hago dependiente, no importa si no es congruente, no importa si no tengo límites. Quiero estar con el otro. Aquí, en el cerebro, pasa que hay una activación de sistemas de apego y recompensa, que quiere decir los neurotransmisores que se encargan de conectar a las neuronas empiezan a percibir esto. Yo necesito estar pegado. Y mi cerebro lo sabe, y mi cerebro lo siente. Y al mismo tiempo se activa la recompensa. Cada que yo conecto con otra persona, me siento bien. A pesar de que la conexión no sea funcional, y lo vamos a ver ahorita con nuestro ejemplo bíblico, valga la redundancia, es el claro ejemplo de la persona que no basta cuántas, en este caso, mujeres, no era suficiente, porque este sentido de recompensa, de sentirse conectado, s- libera oxitocina y dopamina. Les digo, no importa que no sean relaciones sanas, porque al amante sinceramente no le importan las relaciones sanas. No porque no las pueda tener, pero es que aquí la prioridad es solo conexiones. Eso es todo, no importa de qué forma. Por los neurotransmisores que se liberan, se puede empezar a generar una adicción. Así como una adicción al alcoholismo, a la drogadicción, se da una adicción a estar conectado, pero por propia carencia, por propia herida. Porque el cerebro prioriza conectar y sentirse amado. No hay congruencia, no hay independencia, solo hay fusión. El amante no integrado va a depender emocionalmente, va a idealizar al otro, el otro es lo mejor que hay.
se va a perder en las relaciones interpersonales, no es consciente de sí mismo, no sabe qué quiere, no sabe qué necesita, tiene miedo al abandono. De hecho, a pesar de que veamos que es una persona súper empática y muy amable, sinceramente a veces no lo hace desde plenitud, sino que todo lo que da hacia los demás muchas veces es por miedo a que lo abandone, porque aprendió que debe ganarse el amor y por eso quiere conectar a toda costa, pero realmente no sabe y no tiene las herramientas para vincularse sin estos miedos. Y el amante integrado, por ponerlo así, digo, quizás en la definición no entra, pero por ponerlo así, ama sin límites. Para el amante, perdón, no existen límites. En cambio, el amante integrado ama con libertad. ¿Cuál es la pauta para poder amar con libertad? Que está desarrollando autonomía, que no se está perdiendo, que no es dependiente de sus relaciones. Esto va a implicar que yo pueda ver en lo individual que necesidades emocionales también quedaron, no fueron satisfechas. Y yo vengo cargando con esta carencia y la busco llenar a la primera oportunidad. Y entonces amar con libertad me va a exigir a mí primero pasar por el dolor de aceptar que yo no me he sentido amado o amada. Y desde ahí poder estar generando estrategias y herramientas para poder amar con libertad. Ver al otro con realidad, donde regulamos nuestras expectativas, porque usualmente las expectativas hablan de necesidades, donde nos mantenemos en nosotros mismos, porque hay una identidad que no depende de las otras personas, donde sí confiamos en el vínculo, pero trabajamos en esta seguridad personal, donde al establecer límites podemos amar de mejor manera. Les digo, este perfil, como los demás, no es que sean malos, porque así por la descripción podríamos decir, no, pues no, no, pues es que está complicado llegar al amante integrado. Pero el punto es que veamos que muchas cosas de nuestra historia no se van a ir. No vamos a cambiar la historia, no vamos a borrar cosas, hay cicatrices que quedarán y nuestro trabajo delante del Señor no es cambiar nuestra personalidad y resetearla desde cero, porque ya no somos un lienzo en blanco. Más bien es ver qué colores traemos y decir, el Señor quiere que cree este cuadro. Tengo estos colores. ¿Cómo los voy a combinar? ¿Cómo los voy a ajustar? ¿Cómo voy a pintar para poder completar la obra que Él quiere? Esa es nuestra tarea. Por eso es importante conocer los arquetipos. No porque nos vayamos a hundir de, no, es que yo tengo el rebelde y el amante y el explorador y nada de también, sino más bien es el Señor espera que podamos estarlos integrando para que podamos estar generando personalidades también. El amante probablemente va a tener una gran capacidad para ser sensible a las necesidades de los demás, para poder empatizar y eso va a ser muy bueno siempre y cuando haya sido integrado, haya sido sanado, estas virtudes, porque realmente se aplauden como virtudes, no provengan de carencia. ¿Por qué? Aquí tenemos a nuestro claro ejemplo del amante, a Salomón. Salomón, digo, a resumidas cuentas, ya lo veremos a profundidad, pero Salomón, este personaje bíblico que fue rey, y para no hacerles larga la historia, yo creo que ya la conocen, terminó teniendo como 1000 mujeres, entre esposas, concubinas, esto, aquello, 1000 mujeres. Y diríamos, ¿y cómo le daba tiempo? O sea, ¿de dónde sacaba para poder tener tantas mujeres? Y bueno, unas sí eran alianzas, pero bueno, este hombre también se fue al otro extremo, ¿verdad? Y es que Salomón refleja el arquetipo del amante en su capacidad de conectar con el amor, no de amar, en conectar con el amor, la belleza y el deseo. De hecho, esto se muestra en Cantar de los Cantares, en esta sensibilidad a las conexiones que Salomón tenía, en esta expresión emocional y relacional. Pero Salomón encarna cuál es el riesgo de este arquetipo, de no entender el amor, de vivirlo sin límites, de vivirlo sin dirección. Y entonces terminar viviéndolo sin profundidad y terminar convirtiéndolo en una dependencia o en un vacío. Realmente podríamos ver a Salomón aquí.
Sí tenía el perfil del amante, qué bonito está el cantar de los cantares, pero esto de que se haya relacionado con tantas mujeres provenía de esta carencia, de no sentirse conectado. Y es algo que nos puede pasar, el no sabernos amados, el no sabernos conectados y entonces estar buscando conexión donde sea, con quien sea. Y hemos de tener cuidado porque el amante entonces no ama también, así tal cual, no ama también. Porque el amor también proviene del Señor, proviene de dirección, con límites, con profundidad. Pero si no estamos observando, porque espero se esté entendiendo esta parte, el poder entender los arquetipos no solo nos ha de llevar a hacer ajustes a nuestro presente, sino también de estar resolviendo nuestra historia. Porque le podemos decir a Salomón, Salomón, pues ya no, ya basta, ya deja de relacionarte con tantas mujeres. Pero es que volvemos a lo que alguna ocasión comentábamos. Los cambios delante del Señor hacia una personalidad también no son cambios conductuales. No son cosas distintas que yo hago, porque yo puedo hacer muchas cosas distintas y la próxima semana me voy a aburrir o se me van a olvidar. De hecho, a la magnitud que necesitaríamos estarlo percibiendo es que el cerebro tiene la capacidad de cambiar, ya lo habíamos hablado, tal cual de cambiar por la neuroplasticidad, tiene capacidad de renovar sus conexiones neuronales. Ahí es donde el Señor está esperando que haya un cambio. Y para que ahí a nivel neurológico exista un cambio, necesitamos no solo hacer cosas distintas, sino empezar a sanar de profundo, empezar a pensar distinto, empezar a hablar distinto, empezar a regular lo que sentimos. Porque los arquetipos sí nos van a dar una muestra más o menos de qué necesitamos trabajar, pero no lo van a hacer todo. Y por eso necesitamos estar en esta comprensión de qué necesitamos cada uno en lo individual, porque si tenemos este arquetipo, antes de poner, bueno, hay que poner límites, necesitamos entender de dónde provienen mis carencias, de yo no sentirme conectado con las personas, de yo no sentirme amado por las personas, porque ahí es donde va a estar ocurriendo esta renovación de mente y donde entonces sí, vamos a poder estar generando una personalidad también. También tenemos al creador. Y no me refiero al de los cielos, sí, al creador del universo, sino yo así denomino a este arquetipo, el creador. Aquí habla de la necesidad humana de expresar, construir y dar forma a algo propio, tal cual de la creatividad humana. Porque este arquetipo busca crear, expresar, innovar. Usualmente la motivación de este arquetipo es dar forma a lo que lleva dentro. Son personas muy creativas, con mucha imaginación, visionarias, al mismo tiempo perfeccionistas, expresivas y usualmente son personas muy artísticas, muy, muy artísticas. Generan arte con lo, o más bien su expresión es arte. Dentro de sus ventajas está la innovación, la expresión auténtica, la capacidad de construir, la generación de valor, la creatividad constante. Les digo, son personas tanto muy talentosas como muy artísticas, muy creativas. Su expresión en la vida es menos racional y más creativa. Pero estas personas tienen también estos riesgos del perfeccionismo, de padecer bloqueos creativos, donde ya no le hallo para dónde, ya no sé por dónde estar avanzando, miedo a no ser suficiente. Les digo, son personas que poseen muchas capacidades, pero al mismo tiempo batallan mucho con esto, con el miedo a no ser suficiente. Y usualmente son personas que pueden procrastinar muy fácilmente. Aquí también se me olvidó cambiar la parte de el creador, pero aquí entre sus posibles heridas es la falta de aceptación. Les digo, no todos, no va de la mano creatividad con falta de aceptación, pero algo con lo que puede batallar el creador es no aceptarse. ¿Por qué? Porque por lo mismo en que son personas muy expresivas, muy creativas y muy perfeccionistas, pueden caer en el otro extremo, en el de no estar aceptando lo que son, en no estar viviendo en el presente,
en no estar en una comprensión flexible de ellos mismos y vivir en una constante exigencia. ¿Por qué? También desde el lado del cerebro se activan redes de creatividad. Existe de hecho una gran conexión entre los dos hemisferios. Lo que podríamos pensar, digo, así general, como el hemisferio racional y el hemisferio creativo. Están muy conectados en esta persona. Hay sensibilidad a la evaluación. De hecho, ese tipo de personas les da mucho miedo que los evalúen, porque usualmente perciben esto de no soy suficientemente bueno o no está suficientemente bien hecho. ¿Por qué? Porque aquí el cerebro va a priorizar imaginar y construir. Esa es la prioridad del creador, del arquetipo del creador. Imaginar y construir. A pesar de que es un arquetipo, a diferencia de los otros, que suena como más amigable y más bonito, por así decirlo, necesitamos ver que también puede acarrear sus disfunciones cuando el creador no es integrado. Porque entonces nunca vamos a terminar lo que empezamos, se va a buscar la perfección, se bloquea, depende de la validación y se queda sin ideas. Y de hecho también algo en lo que se va a ver el ser también, aunque no parezca, es en la creatividad, en cómo está en la salud de nuestro cerebro, se va a ver en qué tanto podemos ser creativos. Y obviamente también es salud, también se va a ver ahí. Un creador integrado puede concretar ideas porque puede ejecutar, no solo quedarse en la imaginación. Puede aceptar el progreso soltando el perfeccionismo. Puede fluir porque esta persona, el creador, necesita aprender a tolerar los errores, de que no todo le va a salir bien, ni a la primera. El creador necesita aprender a validarse internamente en esta búsqueda de seguridad personal, donde también el creador pueda construir realidad. No solamente les digo quedarse en la acción, digo quedarse en la imaginación, sino poder estar pasando a la acción, porque entonces sí, también con la creatividad podríamos estar sirviendo al Señor. Podría ser el reflejo de la salud literalmente cerebral que estamos teniendo. Y el ejemplo de este arquetipo es Besalel. Besalel fue el que se encargó de diseñar, bueno, de alguna manera diseñar con las herramientas y construir el tabernáculo, según Éxodo 31. El Señor les mostró una imagen de cómo era el tabernáculo celestial y les pidió que lo recrearan aquí en la tierra. Y a quien escogió para la tarea fue a Besalel. Y aquí vemos que su habilidad, creatividad y precisión muestran cómo la creación puede tener propósito y dirección. El perfil del creador, de aquel que es creativo, de aquel que puede imaginar, de aquel que puedes expresar lo que ocurre en su interior. Por eso representa la capacidad de transformar una visión en algo tangible, integrando talento con intención. Aquí el arquetipo integrado lo vemos en Bezalel. ¿Por qué? Porque no, digo, el relato no nos lo cuenta, ¿no? Pero por lo que se nos relata, podemos ver que atendió a lo que el Señor le pidió, porque poseía el talento. Y entonces puso en potencial este arquetipo. Sale es ese ejemplo. Usar el potencial del arquetipo. ¿Para qué? Para gloria del Señor. Porque todas las virtudes de todos los arquetipos pueden ser para gloria de Él. Solamente que el trabajo está en nosotros, en estar regulándonos y estar considerando esto, incorporar, en servirle a Él, el poder generar esta personalidad también, ya con las pinturas que tenemos. No nos van a cambiar el lienzo, no nos van a cambiar las pinturas que tenemos, pero el Señor sí nos da la imagen. Con las pinturas que tú tienes, con el lienzo que tú tienes, vas a pintar esto. De ahí el podernos conocer, porque entonces, si yo sé que soy una persona creativa, sí tengo que necesito más bien tener cuidado con la procrastinación, con el perfeccionismo, pero sé que si lo regulo, puedo servir con esto al Señor y a los demás también. Y pues bueno, familia, esos serían los arquetipos de esta semana. Ya nada más nos quedan 4. Pensé que iba a ser un poco más rápido el verlos,
pero no tanto. Espero también les esté siendo de bendición la estructura, tanto cómo se ve cada arquetipo integrado y no integrado. Con este ejemplo bíblico, que digo también qué bendición que podamos ya tener como bastante de dónde tomar para ver en cada personaje cómo se veían estos arquetipos, tanto los que lo integraron como Bezalel, como los que no, como Salomón, pero que podamos aprender de eso para ver que el Señor no quiere robots también, sino más bien que cada uno con sus características personales pueda estar avanzando en santificación. Y pues bueno, les digo, ya nada más nos quedan 4 arquetipos. Si el Señor permite, los vemos la próxima semana, porque también pronto estaremos hablando de temperamentos. Ya los vimos, pero vamos a remasterizar un poco la idea. Igualmente para poder avanzar en autoconocimiento, en qué necesitamos cada uno de nosotros estar trabajando para gloria de Él. Y va de nuevo, si no han hecho el test que les mandé ahí en el grupo, les animo a poderlo hacer porque les contaba, no les va a salir un único arquetipo, sino más bien que van a poder ver cuál predomina en cada uno y pues desde ahí puede ser una buena herramienta para saber qué necesitamos empezar a trabajar principalmente. Y pues bueno, ahora sí, déjenme acabo la grabación